Conocí a Cristo un diciembre de 2017, pero antes de llegar ahí tuve un recorrido bastante agrio. Déjame contarte. Llegué a un punto en mi carrera universitaria donde empecé a meditar en las cosas que las personas a mi alrededor hacían y en las cosas que yo hacía, y tuve temor de que estuviéramos caminando hacia un estilo de vida muy desordenado y muy superficial. Y yo no quería eso. Yo quería que al final de mis días pudiera ser recordada como una mujer inteligente y llena de conocimientos. Me encantaba ver a los maestros de la facultad, doctores en ciencia, y codiciaba lo que ellos tenían, conocimientos y mucha experiencia. Entonces me di a la tarea de construirme una vida así, una vida de sabiduría y llena de inteligencia. Me puse a pensar, bueno, ¿cómo construyo los cimientos de una vida como tal? Entonces dije, bueno, la mayoría de las personas intelectuales tienen el hábito de la lectura, así que comencé a leer. Adquirí la costumbre de llegar antes a la biblioteca de la universidad o quedarme después de mis clases para leer. Y en cada libro que yo tomaba, yo buscaba principios que me ayudaran a forjar en mí una mujer sabia. Yo estudié en la universidad en una ciudad lejos de mi familia y también lejos de Dios, pero de lo que nunca pude estar lejos fue de la Biblia, porque mi mamá siempre me la echaba a la maleta cada vez que me iba. Y como yo ya estaba leyendo muchos libros, dije, ¿por qué no empiezo a leer la Biblia? No tanto para buscar a Dios, sino más bien para buscar principios, consejos prácticos que me ayudaran a nutrir mi nuevo estilo de vida. Así que dije, ¿qué mejor libro de la Biblia para comenzar a leer que el de Proverbios? Proverbios fue escrito por un hombre muy sabio, y pues como el que al buen árbol se arrima, buena sombra la cobija, empecé a leer Proverbios y me encantaba. Proverbios es un libro fantástico que presenta a la sabiduría como una persona que clama, y que clama hacia los necios, los insensatos, los ociosos, y les dice que vayan hacia ella porque ella los va a recibir y les va a enseñar cosas excelentes. De pronto este libro se convirtió en mi favorito porque acumulaba todos esos principios y máximas que yo necesitaba para convertirme en una mujer sabia. Pero había un versículo en Proverbios, una pequeña frase que a mí no me gustaba, y yo creo que si hubiera sido más creativa en ese entonces, a lo mejor le hubiera puesto una calcomanía encima para no tener que leerlo. Porque yo sentía que ese versículo se burlaba de mí. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Era como si ese versículo me dijera, mira Ladies, lee todos los libros que quieras, termina tu carrera, haz 20 posgrados, haz lo que quieras. Pero si tú no tienes temor de Dios en tu corazón, no vas a estar ni cerca de ser sabia. Mi respuesta a ese versículo era un no rotundo. Yo pensaba que podía ser sabia a mi manera, tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, y con mucha disciplina y determinación lograría convertirme en una mujer plena y culta, sin necesidad de sujetarme a lo que Dios dice. A pesar de ese versículo, Proverbios se convirtió en mi libro favorito y lo leía todas las noches antes de dormir. Lo terminaba y lo volvía a empezar, lo terminaba y lo volvía a empezar. Y trataba de poner en práctica todos los consejos que me daba, pero no podía porque siempre terminaba haciendo lo contrario. Me acuerdo que me tuve que comprar una pulsera y decía, esta pulsera va a funcionar como un recordatorio para que cada vez que yo esté en una situación donde tenga que aplicar lo que he aprendido en Proverbios, pues voy a ver esta pulsera y me voy a acordar y lo voy a poner en práctica y va a ser más fácil. Pero la verdad la pulsera no me ayudaba mucho. Y pues ahí seguía el versículo burlándose de mí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y se burlaba como yo no podía poner en práctica todos esos
sabios consejos. Pero una noche, bendita noche, estaba en mi habitación reprochándome todas mis malas decisiones y tenía la Biblia abierta enfrente de mí, en el libro de Proverbios. Y comencé a leer Proverbios capítulo 1. Es un pasaje que yo ya había leído muchas veces, pero esta vez se convirtió en algo personal, una advertencia escrita específicamente para ladies. Ese pasaje fue como si Dios me dijera: tú me desprecias y piensas que puedes tener éxito haciéndome a un lado, pero lo único que te espera al final de esto es calamidad, destrucción, tribulación y angustia. Cuando todo esto llegue a tu vida, ahora sí vas a clamar a mí, pero yo ya no te voy a responder. Y ahora sí me vas a buscar, pero ya no me vas a encontrar. Y al final vas a comer del fruto de tu propio camino y vas a ser hastiada de tus propios consejos. Y yo pensé, mis caminos están tan desordenados, no me quiero ni imaginar el sabor de sus frutos. Tuve mucho miedo de ese pasaje de la Biblia, pero fue la manera en la que Dios me hizo entender que ese camino que estaba dispuesta a seguir me iba a llevar a la destrucción. Y entonces supe que tenía que buscarlo a Él de alguna manera. Pero buscar a Dios para mí iba a ser algo difícil, porque tenía el obstáculo de todos mis pecados terribles. Entonces comencé a leer la Biblia, ya no el libro de Proverbios solamente, sino toda la Biblia desde el principio, para buscar no sabiduría, sino algo que me diera paz con Dios. Pero me topo con el obstáculo de la ley de Dios, y digo que era un obstáculo porque yo había roto todos sus mandamientos. Duré varias semanas sumergida en la desesperación, hasta que al final me encontré con Cristo, quien tiene el poder de redimir de la maldición de la ley a todos los pecadores que se le acercan. Y hoy, 2 años y medio después de conocer a Cristo, puedo mirar hacia atrás y me doy cuenta de que este versículo, Proverbios 1:7, no es una burla, es una invitación. El libro de Proverbios es una invitación. La Biblia entera es una invitación dirigida a cada mujer y hombre de esta tierra a buscar la sabiduría y la verdad. Puedo y debo decir que Jesucristo es la única fuente de sabiduría y verdad, porque su verdad te hace libre. Ya no necesito ninguna pulsera que me recuerde qué es lo que tengo que hacer, porque ya no soy esclava de los deseos que antes me tenían sujeta. Entre tantos caminos que te prometen satisfacción y plenitud, solo hay un camino que puede librarte de ti mismo y del juicio de Dios hacia este mundo. Y ese camino es un hombre crucificado y resucitado al tercer día y sentado en su trono, dispuesto a recibirte. Corre hacia Él,